¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes desde Madrid. Es para mí un placer participar en esta presentación de este importante libro de la procuradora Raquel Caballero de Guevara sobre su experiencia y algunas opiniones sobre cuestiones clave de los derechos humanos. Creo que es muy relevante que alguien que está en la práctica conoce el mundo real, ¿no? Que a veces los profesores no lo conocemos tan bien, pues pueda escribir, ¿no? sobre esta cuestión desde un punto de vista más apegado al terreno, ¿no? Que lo que es habitual en los libros académicos, ¿no? Y además yo creo que también me parece muy relevante que una persona que ha vuelto, y enhorabuena a Raquel por el regreso a la cabeza, aunque siempre estuvo de alguna manera, ¿no? En la institución, ¿no? De la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues tenga una visión, ¿no? de alguna manera teórica, ¿no? De lo que quiere hacer en su mandato, ¿no? Porque la verdad es que es una cuestión de medios, ¿no? Los problemas son numerosos, no es posible solucionarlo todo y de alguna forma hay que tener prioridades, ¿no? Y eso marca una cierta agenda, ¿no? De la Procuraduría que requiere una reflexión previa. Y por eso este libro es especialmente pertinente, ¿no? Porque nos da, digamos, lo que es la concepción, aunque ella a lo mejor no sea consciente de esto, pero sí que está claro que detrás de su libro hay una concepción personal de los derechos humanos, ¿no? Y por tanto un cierto anuncio de lo que va a ser su agenda o sus prioridades en el mandato que ella reinicia en este momento, ¿no? En su libro hay una serie de cuestiones más generales. Yo obviamente no puedo entrar en el detalle de los problemas concretos de El Salvador. Yo estuve hace poco precisamente allí, pero claro, mi experiencia directa es muy escasa y sería muy osado por mi parte el pronunciarme sobre los problemas, sino desde una perspectiva más bien general, ¿no? Porque realmente las dificultades pueden variar en unos países o en otros, pero la concepción básica general es común a todos nosotros, ¿no? Yo creo que los derechos humanos son un concepto universal y podemos perfectamente pensar juntos, desde los dos lados del Atlántico, en ellos, ¿no? Hay tres temas que yo quería destacar de su libro que me parecen especialmente relevantes, significativos en el debate actual de los derechos y que sus reflexiones no son inútiles, sino que son muy útiles para el progreso y el camino, ¿no? Porque realmente estamos siempre trabajando, intentando avanzar poco a poco con altibajos y retrocesos a veces, pero siempre estamos intentando avanzar, ¿no? Y yo creo que estas reflexiones nos van a permitir avanzar en el progreso de la promoción y de protección de los derechos humanos, ¿no? En primer lugar, el tema de la educación en derechos humanos es un tema muy querido por Raquel, que ya trabaja hace muchos años. Yo creo que aquí hay que seguir trabajando con muchas dificultades, esto está claro, ¿no? Porque por muchas leyes que hagamos, incluso que logremos que se apliquen razonablemente, hay problemas que no se solucionan, porque si no cambian las conciencias de las personas, si no atacamos a la raíz de los problemas, pues los avances van a ser siempre lentos y demasiado centrados en lo judicial, ¿no? Y yo creo que la judicial es una parte, ¿no? De la solución de los problemas, ¿no? Entonces yo creo que insistir, como hace ella en su libro, en la educación, me parece muy relevante con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Porque cambiar las conciencias de la gente tampoco se puede hacer de una manera directa, ¿no? Sino siempre de una manera suave, indirecta, a través de la educación y sobre todo esa educación en la época que las personas están más abiertas al cambio y a la recepción y que más influyen en su personalidad, que es en la infancia, ¿no? Y en la juventud. Yo creo que ahí es donde hay que incidir más, porque ya después es muy difícil, ¿no? El cambiar las conciencias. Un segundo bloque de temas que ella trata es el tema de los problemas estructurales, ¿no? De los derechos, ¿no? Nuevamente, es decir, de poco nos serviría solucionar en un pleito judicial, por ejemplo, o incluso una recomendación de la Procuraduría, ¿no? Un asunto concreto, si luego el problema permanece, ¿no? Que no es un problema aislado, pocos problemas son aislados, ¿no? Sino que es un problema
digamos, sistémico, ¿no? Y ella pone el ejemplo, y el tratamiento suyo me parece muy adecuado, del desplazamiento forzado, ¿no? Yo creo que ahí es un problema que no es un problema individual, no es un caso aislado, sino es un problema sistémico, y hace muy bien ella en buscar un poco las obligaciones del Estado en esa materia, ¿no? Es verdad que las vulneraciones de este derecho muchas veces proceden de poderes privados, pero el Estado tiene la obligación activa, ¿no? de prevenir también, no solamente de castigar, sino prevenir los ataques a los derechos. Y por cierto, que en este caso el problema estructural del desplazamiento forzado se dan de la mano de los derechos. Ella lo trabaja muy bien en el libro, ¿no? El tema de la libertad de residencia, que evidentemente se ve vulnerado aquí, pero también el derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, yo creo que hay que dar digamos, respuesta desde los dos puntos de vista a este problema y se manifiesta, ¿no? En este caso claramente la indivisibilidad de los derechos, que no hay una separación tajante entre los derechos civiles, por un lado, como podría ser la libertad de residencia, y los derechos sociales, como puede ser el derecho a la vivienda, ¿no? Los dos tienen que jugar complementariamente para poner fin, al menos aproximarnos a la finalización de este grave problema estructural en El Salvador y en muchas otras partes del mundo. Y por último, en este rápido resumen o recuento de las cuestiones que me han parecido más significativas de su libro, está el tema de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto es un tema que es yo diría que es el leitmotiv, el tema central del trabajo de casi todas las defensorías en América Latina, porque está claro que el sistema judicial o el sistema jurídico incluso en general no funciona razonablemente, ¿no? Es decir, en teoría los derechos son de todos, pero en la práctica hay muchas personas que los disfrutan mucho peor, ¿no? Ella trata el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, el tema de la discriminación contra las comunidades indígenas, el tema de la niñez y más en concreto el tema de los enfermos de VIH, ¿no? Yo creo que ese tratamiento es muy relevante porque nos aporta una visión de la igualdad más amplia que la tradicional en la igualdad formal o que suele ser la que se residencia ante los tribunales, ¿no? Ante situaciones diferentes y ante, digamos, problemas especiales en estos colectivos de cumplimiento de sus derechos, pues hay que adoptar medidas también especiales, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Porque son diferentes las situaciones, ¿no? Y me parece también muy interesante en este último tema de los enfermos del VIH, el llamamiento que hace la procuradora hacia una colaboración con la empresa privada, ¿no? Yo creo que esto es un tema significativo, ¿no? Me parece que no todo tiene que residenciarse en un conflicto con los poderes públicos, sino que también hay que buscar fórmulas de colaboración, de diálogo con la sociedad civil en el sentido amplio, ¿no? Yo creo que me parece que es un punto de vista muy interesante y que yo comparto plenamente, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones. Les invito a la lectura de este libro, sobre todo a sacarle partido en el trabajo de la propia institución y de otros organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos. Creo que va a ser útil la lectura para la práctica y para el debate, ¿no? Porque evidentemente aquí no se acaba, sino que esto es un comienzo de un debate más amplio en un país en el que lamentablemente pues no hay muchísima bibliografía, ¿no? Sobre los derechos humanos, ¿no? Por tanto, esta es una aportación fundamental que yo creo que por lo menos va a tener como mínimo esa virtud de abrir la discusión, ¿no? Enhorabuena a la procuradora, no solamente por el libro, querida amiga Raquel, sino también por su retorno a la institución, y mis mejores deseos de éxitos para ella y para todo su equipo. Muchas gracias.